Versículos de la Biblia donde Jesús mismo dice que es Dios o el Cristo, el Hijo de Dios. Libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 13. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 42. Jesús les dijo: Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido de Él, no he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 28. Salí del Padre y vine al mundo, de nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 48. Yo soy el pan de vida. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 13 a 14. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Si yo, vuestro Señor y Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 28 a 29. Entonces Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 27 a 28. Porque el Padre mismo os ama, pues vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, de nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 a 27. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 2 al 5. Como le diste autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he terminado la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame tú con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 6 al 14. Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubierais conocido, también habríais conocido a mi Padre, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo he estado con vosotros, y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices entonces: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es quien hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí, o si no, créanme por las obras mismas. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 22. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Evangelio de Mateo,
capítulo 26, versículos 63 a 64. Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le respondió: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Sin embargo, yo os digo que de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y viniendo en las nubes del cielo. Evangelio de Mateo 16, versículos 15 a 17. Les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Evangelio de Mateo 16, versículos 18 al 20. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces les encargó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era Jesucristo. Evangelio de Juan 15, versículos 4 al 7. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un pámpano, y se seca, y los recogen, los echan al fuego, y se queman. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis, y os será concedido. Evangelio de Juan 6, versículo 57. Como el Padre viviente me envió, y yo vivo por el Padre, así también el que me come vivirá por mí. Evangelio de Juan 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Evangelio de Juan 6, versículo 38. Porque yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Evangelio de Juan 8, versículo 28. Entonces Jesús les dijo: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que nada hago por mi propia cuenta, sino que hablo estas cosas como mi Padre me enseñó. Evangelio de Juan 10, versículo 29. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Evangelio de Juan 10, versículo 38. Pero si yo hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras, para que sepáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en él. Evangelio de Juan 14, versículo 20 a 21. En aquel día sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Evangelio de Juan 12, versículos 44 a 50. Jesús exclamó: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo he venido como luz al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no cree, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día postrero. Porque no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió me dio un mandamiento sobre lo que debo decir y hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por tanto, todo lo que hablo, lo hablo como el Padre me lo dijo. Evangelio de Juan 16, versículo 15. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo mostrará.
Evangelio de Mateo 28, versículos 18 a 20. Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Evangelio de Mateo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según sus obras. Evangelio de Juan 15, versículo 23. Evangelio de Juan 5, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo recibiréis. Evangelio de Juan 11, versículos 3 a 4. Entonces sus hermanas le enviaron a decir: Señor, mira, el que amas está enfermo. Al oírlo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Evangelio de Juan 17, versículos 8 a 11. Porque les he dado las palabras que me diste, y las han recibido, y han sabido con certeza que yo salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y en ellos soy glorificado. Y ahora ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo vengo a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros somos uno. Evangelio de Mateo 24, versículos 30 a 31. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran sonido de trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Evangelio de Marcos 14, versículos 61 a 62. Pero él calló y no respondió nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús respondió: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y viniendo en las nubes del cielo. Evangelio de Juan 17, versículos 21 a 25. Para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo se la he dado a ellos, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, y para que el mundo sepa que tú me enviaste, y que los has amado como me has amado a mí. Padre, quiero que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la que me has dado, porque me amaste desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Evangelio de Lucas 22, versículo 70. Entonces todos preguntaron: ¿Eres tú, pues, el Hijo de Dios? Él les respondió: Vosotros decís que lo soy. Evangelio de Juan 9, versículos 35 a 37. Jesús oyó que lo habían expulsado, y cuando lo encontró, le preguntó: ¿Crees en el Hijo de Dios? Él respondió: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: Ya lo has visto, y es el que habla contigo. Evangelio de Juan 4, versículos 25 a 26. La mujer le dijo: Sé que viene el Mesías, que se llama Cristo. Cuando él venga, nos lo explicará todo. Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo. Evangelio de Juan 5, versículos 21 a 23. Porque como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha dado todo el juicio al Hijo,
para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Evangelio de Juan 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Evangelio de Juan 5, versículos 36 a 37. Pero yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Las obras que el Padre me dio para que las terminara, las mismas que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me envió. Y el Padre mismo, que me envió, da testimonio de mí. Ni habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Evangelio de Juan 7, versículos 27 a 29. Pero a este hombre sabemos de dónde viene, pero cuando venga Cristo, nadie sabrá de dónde vendrá. Entonces Jesús exclamó en el templo mientras enseñaba: Vosotros me conocéis, y sabéis de dónde vengo, y no he venido por mi propia cuenta, sino que el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo sí le conozco, porque procedo de él, y él me envió. Evangelio de Juan 8, versículos 17 a 18. También está escrito en vuestra ley que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Evangelio de Juan 8, versículo 23. Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Evangelio de Juan 8, versículo 55. Pero vosotros no le habéis conocido, pero yo sí le conozco. Si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero yo le conozco y guardo su palabra. Evangelio de Juan 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Evangelio de Juan 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Evangelio de Juan 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Evangelio de Juan 13, versículo 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.